que en la medida de lo posible él lo pueda autointerpretar en la medida de lo posible. Por eso ven esa referencia inferior y esa referencia superior y la unidad. Cuando yo estoy seleccionando un examen de hematología y voy a documentar el resultado, por ejemplo, de un hematíes hombre, y yo coloco 6.000 en el resultado, a manera informativa en el reporte va a aparecer que el rango menor es 5.500, 5.500.000, no sé cómo está allí, y 4 millones. Ahí hay un error en esa apreciación que está ahí, está como invertido, ¿te das cuenta? Sí, sí. Sí, tienes que estar pendiente de eso. Okay. ¿Qué ocurre? El valor va a estar dentro del rango. Si está dentro del rango, se supone que es normal. Si está fuera del rango, hacia arriba o hacia abajo, el paciente está presentando algo que debe revisar allí. Igual, hay valores que son booleanos, solamente dos posibles respuestas. Por ejemplo, en el H es reactivo o reactivo. Si es en una prueba de embarazo, positivo o negativo. Exacto, exactamente. Toca un momentico que quiero ver ahí donde dice Matías hombre. Quiero ver algo ahí. Okay. Sí, en la base de datos, en este ejemplo de base de datos, esto es solo una muestra, están invertidos los valores. Toma en cuenta eso para que lo corrijan en la versión que salga a la web. Fíjense, en la parte de abajo de esta sección, yo no sé si ya la habías explicado. ¿La habías explicado? No, esta parte no. Ok, en la parte de abajo de esta sección, aquí yo defino la característica del resultado. Recuerden, en hematología estamos en la característica llamada de Matías hombre. Defino el nivel superior e inferior, defino la unidad, ahorita explicamos lo que es orden, y abajo hay 10 posibles resultados que yo pueda poner como predefinidos. No todos los resultados se pueden predefinir porque van a depender de la toma de la muestra y del el valor que arroja el reactivo. Sin embargo, algunos, como los que les dije ahorita, prueba de embarazo, HIV, etcétera, que tienen 2 o 3 resultados, pues sí se pueden predefinir aquí y yo los voy a poder escoger al momento en que transcribo el valor. Ahorita, este mismo caso de la hematología, vamos a ir ahorita al ingreso de resultados y lo vamos a colocar. Fíjense que ahí hay una casilla interesante que se llama imprimir siempre. Cuando yo voy al postear el resultado y escojo hematología, puede ser que yo dentro de la hematología tenga, no sé, 40 características, pero yo quiero solamente evaluar triglicéridos y colesterol, solamente 2. Sin embargo, hay ciertos exámenes que con resultados o sin resultados yo quiero que aparezcan en el papel. Por eso es que está esa opción de imprimir siempre. La opción de orden es porque hay ciertos bioanalistas que acostumbraron por su formación, por su escuela, a que primero, por decirte algo, yo quiero que siempre aparezca primero triglicéridos, colesterol y después lo demás. Bueno, yo puedo aquí, en donde dice orden, establecer en qué posición de mi lista va a aparecer esto cuando vaya al papel o cuando me lo vaya a preguntar. Ya están mecanizados. Entonces dice, yo lo primero que evalúo es esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto y lo cuarto es esto. Bueno, para complacer esos gustos, pues hicimos esta opción de orden. Dale salir de aquí y vámonos a un ingreso de resultados de nuevo, pero ahora vamos a escoger hematología. ¿Cuántos resultados tienes en este sistema de laboratorio, Rich? Resultados ahorita hay uno. En el de historias médicas sí está más completo. Ok, fíjense, ahí en la opción de bioanalista yo escojo quién es el bioanalista que colocó. Esto nos permite que yo pueda sacar reportes filtrados por esto. Por lo general en un laboratorio hay un equipo de bioanalistas y uno tiene que hacerse responsable de cada uno de los resultados. Pero esto me permite pues sacar reportes de estadísticas, cuántos pacientes vio un bioanalista, qué resultados dio, etcétera, porque recordamos de nuevo que ellos son responsables por el informe que están transcribiendo. Ahora adiciona allí en exámenes hematología. Vámonos a ese Matías hombre, que era el que estábamos evaluando ahorita. Y colocas allí el resultado. Ahí está arriba, Matías hombre. Ajá.
colocas el resultado. Colocas 4.000, 6.000. 6.000, ajá. Sí, no importa. Tampoco aquí vamos a matar a ningún paciente. Ok, mete otro valor allí por ahí, plaquetas. Lo que tú quieras, mete otros valores. Lo que quiero Ok, es que veamos cómo se va a ver en el formato. Preferiblemente exacto, donde tenga rango. Muy bien. Y otro más. Muy bien. No lo vas a pulsar, pero el botón que está abajo, limpiar resultados, es porque ok, supongamos que yo tengo, que yo he escrito varias cosas y pues me doy cuenta que hubo un error. Para no tener que borrar cada uno, le damos a limpiar resultados y él borra todo. Dale grabar. Bien. Fíjate que yo tengo un botón que dice marcar todo, desmarcar todo, por si acaso quiero irlos informando por partes. O sea, sácame solo una hoja con hematología, una hoja con glicemia, otra hoja con otra cosa, etcétera. Y puedo tener varios tipos de formatos. Hay algunas empresas de seguro que piden que los resultados vayan expresados de una manera. Entonces el sistema, a través del editor de reporte, yo puedo tener múltiples maneras de presentar el formato de impresión. ¿Qué hace ese botón de métodos? Cuéntanos. ok. El botón este de método lo que podemos hacer es crear una nota o alguna observación que haya observado el bioanalista con respecto a los exámenes Sí, ¿qué que se han ocurre? registrado. Algunos médicos, Ujú. yo hablo como si fuera un médico, algunos médicos piden que determinados resultados se basen en una metodología. El tema de salud es un tema muy, muy, muy delicado, así como es extremadamente interesante. Entonces, por ejemplo, hay métodos de medición de los resultados a los cuales los médicos están más apegados o le tienen más fe. Por ejemplo, mira, yo quiero que evalúes al paciente según el método X en la prueba de sangre o en la prueba de orina basada en el método Pelinsky, no sé, algo así. Entonces, el bioanalista que está emitiendo el informe que es oficial, por eso es que deben tener mucho cuidado, el bioanalista tiene que decirle al médico que refirió el examen en qué método se basó, solamente si el médico lo pidió o si el tipo de examen así lo pide. Sobre todo hoy en día que hay mucha medicina ocupacional, los médicos piden ciertas pruebas basadas en determinados métodos. Aquí el bioanalista, pues como dijo Richard, documenta eso, adicional a lo que es el campo nota. Ok, ahora sí vamos a imprimirlo para ver cómo se ve. Fíjate, cuando corrijan la base de datos que los límites estén correctos, te darás cuenta que entonces hay un paciente, ve, por ejemplo, que si su valor de resultado está dentro del rango, está bien o no. Así vamos a tener una visión más clara de que el mismo paciente pues, pueda saber cómo va, ¿no? Ahora continúa con los informes. Ok. 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 En el informe de lista de bioanalistas, nosotros podemos acá imprimir, como dijo el señor Nolgar, un grupo de bioanalistas que estén ya incluidos en el sistema. Nosotros podemos ordenarlo, o sea, imprimir el reporte, bien sea por código, algún código que le hayan asignado, o por alfabéticamente por su nombre. Ok, podemos imprimir porque nada más tengo un solo bioanalista acá incluido. Como podemos ver, este es el informe el reporte de los bioanalistas que trabajan en ese laboratorio. Ok, acá podemos ver lo que son la lista de los exámenes que están registrados en el sistema. Eso lo podemos imprimir. Yo le doy simplemente al botón Enter para que busque todos los exámenes en general, o si me sé el código del examen, yo puedo ubicarlo directamente. Podemos imprimir el reporte, ok, y trae todos los exámenes registrados en el sistema. Ok, acá tenemos lo que es la lista de resultados de exámenes de laboratorio. Podemos ubicar un rango de fecha de donde se hayan realizado los exámenes de laboratorio o de donde requiera el bioanalista, digamos,
aplicar ese rango de fecha, podemos incluir todos los pacientes o algún paciente en específico, algún bioanalista o todos los bioanalistas que trataron en ese examen y algún tipo de examen específico. Simplemente con colocar el rango de fecha, podemos buscar acá los pacientes en la lista de pacientes, que será mucho más amplia que esta, la que maneje en el laboratorio. Seleccionamos algún paciente en específico. Si queremos todos los pacientes, simplemente le damos al bioanalista, vamos buscando los bioanalistas, para un grupo de bioanalistas acá registrado en el sistema, igual con el tipo de examen. Si algún examen específico, nosotros lo ubicamos acá. O si queremos todo, le damos a imprimir y visualizamos el reporte. En este botón de reimpresión de factura, lo que se puede ubicar acá, ubicamos la factura correspondiente o el reporte correspondiente y ubicamos, por ejemplo, el botón imprimir y simplemente nos sirve para imprimir. Como se dan cuenta, ya los botones de nota y métodos ya no aparecen, ya que debido a que ya el examen fue procesado y solamente imprimimos por acá lo que sería el reporte. ¿Ok? Pasamos a lo que es la configuración del sistema misceláneo. ¿Ok? Ubicamos acá los datos generales, su dirección fiscal, su teléfono, su email, su website, todos los datos correspondientes al laboratorio. Eh, Pasamos a datos complementarios, que era como estaban comentando ahora hace rato al señor Nodga, que podemos integrarlo con el sistema administrativo para desde allá gestionar lo que es la facturación de los exámenes que se realicen en el sistema de laboratorio. Tengo aquí una prueba, vamos a integrarlo. A partir de este momento nosotros podemos ver cómo la ventana de ingreso de resultado ha cambiado. Tenemos los botones ahora de factura y prefactura. Vamos un momento al sistema administrativo a procesar una facturación. Perdón, vamos a explicar algo antes allá. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? La forma de configuración de los exámenes cambia en este punto. Aquí nosotros tenemos que ubicar lo que es el tipo de examen, nosotros lo asociamos a un artículo tipo servicio, ¿ok? Eh, para buscar en el inventario, que obviamente esté en el inventario, en el sistema administrativo, y una vez asociado a él, el sistema procede a tomar esa data para luego traerla a lo que es el sistema de laboratorio. Por ejemplo, en mi caso, bacteriología, y corresponde al código 01 de artículo de servicio demostrativo que lo tengo registrado en el administrativo. Ok, continuamos ahora, procesamos por ejemplo ese examen que acabamos de ver. Al procesarlo, lo procesamos, sería la factura 01.
Para ubicar esa factura, simplemente buscamos y ya podemos observar cómo desde el sistema administrativo ha tomado la factura procesada y es la de bacteriología, como les había dicho anteriormente. Toma todos los datos de la empresa, paciente, todo lo toma del sistema administrativo y con el total ya definido. Voy a imprimir. Colocamos los valores. Y le damos a grabar. Una vez hecho eso, de haber colocado los valores, tenemos el resultado de exámenes de laboratorio. Incluso nosotros podemos relacionar lo que son los sistemas, el sistema administrativo para que maneje lo que son los materiales, digamos que de laboratorio. Eso se hace simplemente creando algún artículo integrado. Podemos ver por acá. Yo he creado y me he tomado la molestia de crear ya un artículo integrado, por ejemplo, materiales de laboratorio para hemoglobina. Vemos sus componentes, por ejemplo, el tubo, la pipeta, alcohol, tubos capilares. Todo lo he hecho de esta forma para que, de forma de que se vaya, a medida que se vaya utilizando los materiales para procesarle los exámenes, eh, se descuenten inmediatamente del inventario. Configuramos el examen, buscamos hematología, vamos a asignárselo a él. Ok, pasamos a procesar, digamos, lo que sería el examen de hematología. Emitimos una factura de tal forma de que se afecte el inventario. Seleccionamos el artículo donde está integrado y nos muestra el alcohol y los tubos capilares. De esta forma descontamos del inventario los artículos que se han utilizado para realizar ese estudio por parte del bioanalista. Okay. En este caso sería, simplemente ubicamos los resultados. La factura 2 nos trajo el tipo de examen que es la hematología y procedemos a colocar los valores. Una vez colocados los valores le damos a grabar y ya podemos imprimir el reporte. Nos trae los resultados y a la vez se nos afecta el inventario
de los productos que tengamos o de los artículos que tengamos registrados en el sistema administrativo. Adicionalmente, también podemos procesar lo que son las prefacturas, simplemente facturas que se han guardado en espera en el sistema administrativo y nosotros las podemos observar desde acá. Veamos un ejemplo. Ok, le damos a guardar y grabamos. Esa prefactura nosotros la podemos observar desde acá. Como podemos observar, no las trajo. 1, 2, 3, 4 en la factura pendiente en espera. Okay, esto es para cuando el cliente requiere o el paciente requiere saber sobre digamos, algo previo antes de cancelar el examen. Okay, esta es la parte, digamos, que para ingreso de resultados del sistema de administrativo, cuando está combinado con el sistema administrativo. Okay, ya esta ventana la vimos. En esta ventana nosotros podemos asignar lo que es la definición de los usuarios. Okay, en este caso nosotros podemos dar accesos generales como adicionar información, modificar la información, se modificarán los formatos eh, y las opciones de los menús que tenemos aquí a nuestra izquierda, los podemos configurar para que simplemente el bioanalista no tenga acceso, por ejemplo, a las partes técnicas como son actualización de estructuras, generación de reporte, editor de formatos, nada de eso, solamente lo limitamos a lo que es la parte que le corresponde como son el estudio de los exámenes de laboratorio. Este es el editor de formatos. Acá nosotros podemos dictar los formatos que nosotros vemos o de los informes que nosotros observamos acá. Se pueden editar mediante este módulo de edición de formato. La actualización de estructuras, que está pendiente de la actualización de las tablas en la base de datos, que ya es algo técnico. Esto se aplica cada vez que existe anteriormente, como existe eh, para cuando existen nuevas actualizaciones, nosotros procedemos a actualizar las estructuras de datos. ¿Okay? Okay, veamos aquí algunas preguntas que me han estado realizando. ¿Existe alguna forma de ingresar los resultados de manera automática desde el equipo que utiliza el bioanalista, sin que el usuario tenga que ingresarlo manualmente? Nos pregunta el señor Emanuel. Y no se selecciona correctamente. Ok, con respecto a la pregunta del señor Emanuel, que existe alguna forma de ingresar los resultados de manera automática desde el equipo que utiliza el bioanalista sin que el usuario tenga que ingresarlos manualmente. Claro, se puede colocar, no hay problema, colocar, digamos, de manera automática los resultados. No hay problema por ello. Otra pregunta por acá. Eh, de manera que se vincula el artículo demostrativo con el examen de laboratorio. ¿Nos podría indicar cómo hacerlo desde cero? Lo acabo de realizar. Si tiene alguna duda, señor Roberto, yo lo puedo volver a explicar.
Ok, ok. Ok, vamos con lo del artículo de inventario. Nosotros acá generamos para empezar desde cero, simplemente generamos lo que es el artículo servicio demostrativo. Por ejemplo, llamémoslo, ok, artículo servicio, tenemos el costo actual y le colocamos que no use existencia para hacerlo tipo servicio. Le colocamos el precio que corresponda, ¿ok? Y le damos a grabar. Vamos directamente a lo que es configuración de exámenes. Seleccionamos, por decir, glucosa postprandial. Buscamos el servicio y le asignamos el servicio 5 que acabamos de crear, con el código número 10 y glucosa postprandial. Y le damos a grabar. ¿Ok? Cuando vamos a facturar, nosotros vamos a facturar a lo que es la facturación, emisión de factura, y ubicamos el cliente, adicionamos el artículo, que es el número 5, procesamos. Aquí se está procesando lo que sería el artículo asociado a ese examen o a ese resultado de laboratorio. Estoy aprovechando de ver las preguntas, traigo otra reunión, pero yo voy y vengo porque quiero irlos ayudando aquí. Sí, El sí. señor Emanuel dice, ¿se puede generar la factura por adelantado antes que salgan los resultados? Claro, o sea, el procedimiento Claro. normal, ¿cuál sería? Que la persona llegara a la taquilla del laboratorio, diga, me voy a hacer todos estos exámenes, la persona factura y luego con su factura va a dirigirse al laboratorio para que sepan eso combinado con la orden que puso el médico o el que pidió el examen de laboratorio, el laboratorista pues pueda tomar nota, pueda tomar las muestras en función de eso y luego sentarse a documentar el informe. Ok. Lo que no hay, Ok. que está escribiendo Manuel aquí también, es que lo que el cuerpo que pertenece a la factura no tiene nada que ver realmente con un proceso de importación en el laboratorio. ¿Por qué? Porque yo en la factura digo examen de hematología completa. Listo, eso vale $20, por decir algo. Pero el detalle de triglicérido, colesterol, hematocrito, no sé qué cosa, eso no tiene un impacto administrativo, porque se engloba en el tipo de examen. Por eso es que cuando voy allá al examen de laboratorio donde hago el resultado, lo único que hago es que asocio que lo que va en el cuerpo del examen de laboratorio tuvo un procedimiento administrativo, pero no necesariamente se casa una cosa con la otra porque el sentido es diferente. Ok. Continúo, que estaba explicando la parte de que me dijeron que explicara lo de la asociación del artículo con el administrativo y el laboratorio para generar lo que son los reportes y los exámenes. ¿Ok? Bueno, es parte de lo que te expliqué ahorita. Ok, exacto. Ya aquí está lo que como acabamos de procesar ya la facturación, buscamos la facturación y aquí está glucosa postprandial, ¿verdad? Simplemente le damos acá los valores que correspondan
Vamos a grabar y le damos a imprimir. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que es la parte de utilizar el administrativo con el sistema laboratorio? Buenos días, no sé si me puede escuchar. Sí, sí, lo escucho. Le saluda Johnny Arias desde Ecuador. Tengo una pregunta. Hay un escenario donde llega el paciente, eh, por ejemplo, en mi caso, tengo un laboratorio de confianza donde a mí me generan una factura, pero no me cobran, sino al final. O sea, eso sucede mucho con ese laboratorio donde voy. Me generan mi factura, en este caso no sé si la guardaría en espera, si la puedo emitir a crédito, o sea, ¿cuál sería el procedimiento? La pregunta es, ¿la factura en espera sale en el módulo de laboratorios para yo ingresar los resultados o tengo que totalizar esa factura para que me aparezca? Gracias. Johnny, fíjate, saludos Johnny, fíjate, realmente no tiene una relación de obligatoriedad el tema de la factura, ¿no? Incluso notarás que yo pudiera tener una factura genérica y asociársela a todos los pacientes. Y en efecto, al final, si yo quiero, pues puedo hacer una factura definitiva. No es obligatorio el tema de que esta factura sea de la factura final del paciente, porque incluso puede ser que en el momento del laboratorio yo aplique 2 veces la prueba, porque, bueno, porque no sé, no me convencieron los resultados y gaste más reactivo. No es usual que eso pase, pero puede ocurrir, o sea, no hay problema. Incluso la factura puede quedar a crédito también, porque cuando yo supongamos que el paciente está hospitalizado y a lo largo de toda su hospitalización le voy haciendo varios exámenes, es hasta el final que yo sé cuál va a ser la factura definitiva de él, ¿no? Sería más recomendable dejarle a crédito para que quede el procedimiento lo más estándar posible, para no inventar mucho allí. Sí, la ventaja es que el sistema, como lo viste, es un sistema muy sencillo de aplicar y muy flexible. Al final es que yo puedo decidir cómo lo voy a hacer todo y basado incluso en el procedimiento que el mismo bioanalista o la política de la empresa de salud lo decida. Ya, muchas gracias. A tu orden, John. Continúa, Richard. Ok. Y bueno, ya he culminado ya con la parte de, digamos, lo que es laboratorio. Eh, Sin más que hacer, se podría avanzar ya a lo que sería la parte de historias médicas. Ok, este es el sistema de historias médicas. Y igualmente tenemos acá lo que parecido a todos los sistemas premium, como ya lo dije anteriormente, archivos, procesos, informes y misceláneos. En archivos, nosotros podemos aquí registrar lo que son los tipos de historia. Y aquí tengo una data creada, pero en ginecología, entonces nosotros vamos a registrar lo que es el código, el nombre de la historia, una anamnesis, o digamos que son los requisitos previos o los exámenes previos que realiza, o la toma de primera de contacto que realiza el médico para con el paciente. Si es viable, se le hacen los exámenes físicos correspondientes y todo aquí se carga, se va generando aquí, como podemos ver en el cursor, podemos generar un código y la descripción de este antecedente y el sistema lo va a ir registrando automáticamente. Igualmente pasa con el examen físico, colocamos el cursor y gestionamos aquí lo que es algún código que lo relacione junto con su descripción. ¿Sí? Tenemos la data de examen físico para ginecología. Exámenes de laboratorio, nosotros podemos acá registrar lo que son los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, tenemos cardiología, podemos ir registrando tantas cantidades de exámenes como el médico requiera. Eh, Igual que en la parte de tipos de historia, nosotros podemos colocar aquí algún código y la descripción que va a realizar. Por ejemplo, en este caso en cardiología, favor realizar una evaluación cardiovascular.
En el examen de hematología también podemos ir registrando, por ejemplo, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, hemograma y todos los componentes que integran a ese estudio. Fíjense que en esta sección estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Un médico que es usuario de nuestro sistema prepara a través de esta opción, programa los tipos de exámenes que él pudiera, según su especialidad, pedirle a un paciente para un examen preoperatorio, para una consulta donde quiera explorar algún tipo de resultado. Así como vimos allá que el paciente llega con una orden para decirle, quiero que me hagan estos exámenes, esa orden se elabora por aquí. Ahorita lo que estamos es viendo las tablas, porque como el sistema de historia médica es configurable, cada paciente o ustedes como distribuidores adaptan el sistema a cada especialidad. Cuando sea cardiología, los exámenes no son los mismos que pide un pediatra, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo la otra cara de la moneda. Okay, aquí en los tipos de exámenes, como pueden ver, observar, aquí tengo una data preparada, por ejemplo, la imagenología, tenemos lo que es igual rellenando lo que es la información que se utilizará más adelante para los pacientes. Colocamos igual un orden, un número de orden, una descripción, por ejemplo, ecograma pélvico, ecograma transvaginal, ecograma renal, ecograma de abdomen superior, perfil biofísico fetal y todos los exámenes o los exámenes radiológicos que conforman la parte de imagenología. Pendiente, Richard, que el señor Emanuel está diciendo que se escucha un poquito bajo. Te escucho bien, pero por si acaso. Sí, vamos a verificar acá. Señor. No, habla un poco más duro ya, habla un poco más fuerte. Debe ser, o problemas del internet también puede ser. Porque aquí te escucho bien, habla más fuerte. Ok. Tenemos acá lo que son los exámenes cardiológicos. Por ejemplo, tenemos una evaluación preoperatoria, una evaluación cardiovascular, espirometría. Colocamos acá igual, rellenamos lo que son los datos de ese examen y lo vamos anexando. Tenemos los tipos diagnósticos, ginecológico normal, es lo que he colocado acá, pero los diferentes tipos de diagnósticos, si el médico en general puede ir generando la cantidad de diagnósticos posible para los estudios. Especialidades médicas, ginecología y obstetricia son las especialidades que he elegido. Se coloca el código y el nombre de la especialidad que ejecutará el médico. En el Vademecum tenemos lo que es como una guía farmacéutica o es una guía farmacéutica, donde describimos todo lo relacionado a los medicamentos que serán aplicados. Por ejemplo, Aldomet, que es una metildopa de 250 miligramos, podemos colocarle el laboratorio que se encarga de fabricarlo, el tipo de aplicación, si es oral, si es endovenosa, el nombre genérico que él tiene, que es metildopa. Podemos dar lo que son las indicaciones, una tableta cada 8 horas, por ejemplo, una dosis de máximo 3 gramos al día, una posología que es aplicada para la hipertensión arterial, su composición, contraindicaciones, si el medicamento tiene algunas contraindicaciones, algunas personas que son alérgicas a ciertos componentes del producto, algunos efectos secundarios que puede causar sobre el paciente, las propiedades del medicamento, los que componen ese medicamento, se pueden detallar, tantos miligramos de un químico, tantos de otro, se pueden colocar acá, y la presentación del medicamento, pueden venir en tabletas, en jarabe, en forma de inyectable. Permiso, fíjense. Quise estar presente en este curso, porque los que han visto algunas entrevistas que hice para la televisión, explicaba que el inicio de Premium Soft fue a través de un software de historias médicas. Cuando yo comencé en el año
si no me equivoco, en el año 90, comencé fue desarrollando un software de historias médicas y comercializando. Solamente vendía el software de historias médicas. ¿Qué pasó? Me di cuenta que para vender este tipo de sistemas, todo lo que es la línea de salud de nosotros, médico, clínica, laboratorio, requiere de dedicación. El médico es un tipo de cliente un poco complicado. ¿En qué aspecto? No es un tecnólogo, pero tampoco es una persona desentendida de lo que es el proceso educativo de salud. Y hoy en día, pues, de aquel entonces a ahora, pues, es casi inconcebible llegar al consultorio de un médico y no ver una computadora o utilizar una tableta, etcétera. Pero va a requerir que ustedes pongan un poco de su parte en el tema de la terminología. ¿Por qué? Porque si el médico no percibe que ustedes entienden lo que él vende, que es salud, no les va a inspirar confianza. Llegó un momento en el que yo tecnifiqué tanto mis argumentos de venta que los médicos creían que yo era un médico o un visitador médico que vendía este software. Y eso me metió en líos, ¿no? Porque a veces estaba yo haciendo un demo y un médico llegaba y decía, ven acá, fulano, que te quiero presentar aquí al colega que me está demostrando algo. Y yo, Dios mío, que no me den un bisturí porque no sé qué voy a hacer yo con esto. Pero me tocó en más de una oportunidad vender el software dentro del estar de médico, con una bata médica y todo lo demás, porque era el momento en el cual ellos tenían más tiempo de prestarme atención. Entonces, les hago énfasis porque han visto unas palabras raras, fíjense, vademécum, posología. Dentro de un poquito van a ver anamnesis, o sea que están aquí dentro de estos términos. Entonces, vender un software de historias médicas es un software especializado. Yo lo comparo mucho con vender nómina o vender contabilidad. Vender el administrativo es lo más fácil del mundo porque todos hemos comprado y vendido algo alguna vez en la vida y sabemos de que hay una factura, de que hay un inventario, de que hay un cheque, etcétera. Pero cuando hablamos de nómina, por ejemplo, son leyes del país que se adaptan a la liquidación y a la compensación laboral de un trabajador. Igual la contabilidad lleva una terminología, una regla, un cuadrante determinado de cómo hay que venderlo. Lo mismo pasa con historias médicas. Se trata de que hagan de esto su profesión. O sea, si van a vender software, entiendan de que esto no es un programita que se lo bajan y lo montan y ya. Tienen que dominar un poco los términos. Entonces, no es función de Richard explicarles qué es una posología, ni qué es una composición, ni contraindicaciones. Hay que leer un poco en el tema de internet, etcétera, qué es para que ustedes tengan un mejor desenvolvimiento ante esta área. Yo les recomiendo que cuiden mucho esta área. El área de salud es un área que tiene la gran ventaja de que es muy competitiva en el aspecto de oportunidades de negocio y al mismo tiempo es un mercado vertical. ¿Qué ocurre? Mientras hay, no sé, 100 software para facturar, son muy pocas las empresas de tecnología que se dedican al área de salud. Y cuando ustedes llegan al área de salud tienen menos competencia, tienen más oportunidades y como es algo más especializado, se cobra mejor. Así que los invito a que estudien un poco más de lo que tiene que ver con los términos, etcétera. Y ahorita van a ver algunos que son bien interesantes. Allí hay una beta de mercado que me atrevería a decir que está muy poco explotada. De 100 distribuidores de nosotros, 5 o 6 han visto la oportunidad que realmente hay en el área de salud. Tengan cuidado y observenla bien de cerca. Richard, yo te voy interrumpiendo porque la idea es irte apoyando, ¿no? Y que esto lo veamos como un conversatorio y no como uno que estamos metidos todos en un salón de clase. Los que quieran preguntar algo, intervengan. Sí, no, vamos a pasarla bien. Dale. Bueno, acá tenemos los tipos de documentos. O sea, podemos colocar aquí, por ejemplo, una constancia. Damos detalles de una constancia médica. Por alguna falta me sentía mal ese día y no pude ir al trabajo. Entonces el médico acá realiza un detalle, una constancia de que por qué esa persona faltó digamos, a su trabajo y podemos grabar la información de una vez para que salga ya, digamos, como un detalle cuando logre procesar el informe. Los consultorios, consultorio general, son los médicos que atienden allí. Tenemos los médicos, la ficha de médico. En este caso tengo creado 2 médicos. Carolina Lisboa, donde ella requiere una previa cita. Su documento de identificación es como si estuviésemos registrando, si han visto el administrativo, obviamente,
es como, o la parte de bioanalista, como lo hemos visto ahorita, es registrar, digamos, los datos básicos o personales del médico, que es su nombre, su documento de identificación, cuándo ingresó, la dirección de la clínica, eh, colegio de médicos, certificado del ministerio donde se expida, y las especialidades que él trata. ¿Ok? En tipos de consulta, tenemos, por ejemplo, que son por control, por otro motivo, por primera vez, por hacerle un seguimiento. Simplemente esto para registrar, y nosotros podemos registrar aquí los distintos tipos de consulta que el médico requiera. Tenemos las atenciones médicas, por ejemplo, puede ser una atención médica primaria que no requiere de mucha atención por parte del médico, secundaria, terciaria, ya una serie de emergencia, de urgencia. Esto es para registrar y vamos registrando las farmacias que se utilizarán. Por ejemplo, tenemos aquí una farmacia. eh, Tenemos acá lo que es la parte de la farmacia y digamos que registramos aquí lo que es la dirección y los teléfonos, todo con referente a la farmacia esa. La parte del registro de empresa, podemos registrar que es una empresa comercial y colocamos su RIC, su dirección, su teléfono. ¿Ok? Una empresa, por ejemplo, la FEXPAN USA, tenemos que es una empresa de seguro, su dirección en Estados Unidos, teléfono y listo. Esto es la parte ya de configuración de la parte del sistema, de, digamos, de colocarle los datos ya a lo que sería ya para empezar a procesar lo que son las historias médicas. ¿Ok? Aquí tenemos una gran cantidad de pacientes o de listas de historia. Seleccionamos a la primera. Vamos llenando la historia de lo que es el paciente. Tenemos su historia, el nombre del paciente, digamos, el representante del paciente, su documento de identidad, su fecha de nacimiento, la fecha en el cual se realiza la historia, el sexo del cual es la persona, tenemos su estado civil, grupo sanguíneo, digamos, color, raza, lugar de nacimiento, el país, la dirección, si tiene alguna profesión se coloca la profesión, tenemos el email, si viene referido por algún otro médico, si ya se atendía con otro médico y pasó a tratarse con otro, fue referido por este médico. Eh, Tenemos la empresa, colocamos la empresa, si es una aseguradora, si viene de forma particular, si o no directamente, o si es exonerada. Podemos registrar si es alérgico a algún medicamento y algún diagnóstico referencial que el médico pudiera colocar acá. Ok. Aquí como pueden trae toda la información que hemos registrado en la historia médica, que es la pestaña anterior, la ventana anterior que hemos visto. Eh, Podemos ver su historia, visualizar el reporte de historia y nos trae la información de la historia de esa persona. Un tipo de consulta primera vez, viene a chequeo ginecológico, pues el médico tratante puede, digamos, colocar su nota o su diagnóstico, se espera resultado de citología, de citometría ósea, ecomamografía.
¿ok? Ha presentado enfermedades eruptivas como la varicela, se ha operado de los ovarios, del apéndice. Hay una persona que presenta hipertensión y toda esta información nos la trae el reporte de historias médicas. En este punto, donde estamos las consultas, nosotros podemos registrar acá la consulta. Por ejemplo, el médico tratante, en este caso vamos a agarrar a Carolina, qué tipo de historia va a realizar. Tenemos la ginecología. Como podemos ver, ya este paciente ya ha sido tratado y su evolución, por ejemplo, aquí podemos colocar la evolución, eh, digamos la evolución, la enfermedad que se presente, los antecedentes, que pueden registrar todos acá, si se ha realizado algún examen físico, cómo ha respondido, algún tipo de examen funcional. Ahí tenemos lo que son los estudios clínicos, plan médico, diagnóstico, todas estas opciones que tenemos disponibles para que el médico vaya, digamos, relatando la historia acerca de ese paciente, la historia médica. ¿Okay? Las historias médicas por lo general tienen varios estilos de presentarse. Hay las historias médicas que son como las de medicina general del Seguro Social, que son un cuestionario de 25 páginas. Quien compra el sistema siempre es un médico especialista. Muy pocas veces un médico general compra esto, o ya es internista, o, traumatólogo, cardiólogo, etcétera. Esos médicos tienen una serie de cuestionarios muy concretos que son los que les permiten a ellos tomar decisiones del paciente. Incluso hay médicos que reestructuran su historia con 5 o 6 preguntas que le dicen, tu madre fue diabética, tiene padres diabéticos, tiene antecedentes de hipertensión en su familia, tiene 4 o 5 cosas que le dicen, ok, por herencia este paciente pues puede tener esta patología. Y no obstante, también hay otro tipo de historia que es más narrativa. Se utiliza mucho en psicología, se utiliza mucho en las historias de pediatría, donde como los pacientes no pueden contestar, son los padres los que echan el cuento de lo que ven, de lo que tiene el bebé. Por eso ven que hay una sección aquí en esta misma pantalla que se llama examen funcional. Toca ahí examen funcional. Arriba, arriba en las pestañas está examen funcional. Ajá. A ver, anda tocando hasta que aparezca un grito. Creo que es antecedentes. Ahí hay uno. Esos son, fíjate, el examen físico. Esto ya lo vimos arriba en la definición de archivo, que son las cosas que yo como especialista yo evalúo. Probablemente este tipo o esta data que está aquí es de una persona que es ginecólogo u obstetra, porque está viendo la parte de abortos, etcétera, la menarquia. Y él entonces personaliza el sistema para su especialidad. Si se van a dedicar a esta sección, la ventaja es que después que configuren el sistema para un ginecólogo, le queda ya la data preestablecida y se hacen pequeños ajustes. Yo cuando vendo el sistema, que lo preparo para una especialidad, le digo al médico, esta es nuestra versión de ginecología y obstetricia. Entonces él se mete en la idea de que este es un producto hecho para él. No voy a ir a una demo mostrándole a un ginecólogo información de cardiología o de pediatría. Entonces tienen que estar bien pendientes de cómo van a llenar estos datos. Por lo general, cualquier médico de una especialidad les puede regalar un formato de historia y documentarlo de la manera apropiada. Ok. Que ya como este paciente ya ha sido procesado anteriormente, todas las opciones están deshabilitadas. Para ello, simplemente lo que hacemos es agregar una nueva consulta para ese paciente y procedemos a registrar una nueva historia para ese paciente. Colocamos lo que es la fecha, si es por primera vez o para realizar algún control, si presenta algún preoperatorio, postoperatorio. Puede ser que ya la persona se haya operado y necesite realizar un control sobre cómo ha evolucionado luego de esa operación. Se colocan aquí los detalles, igual para la enfermedad actual. Podemos indicar lo que son los diagnósticos, ir adicionando diagnósticos. Okay. Podemos colocar si el historial de vacunas que ha presentado el paciente, si el paciente que ha presentado X, Y o Z número de vacunas, se van colocando acá para llevar una historia o un control sobre ese paciente de las vacunas que se han suministrado.
Permiso, Richard. Fíjate, Ok. el señor Emanuel nos pregunta si es Ajá, multiusuario o multidoctor. Sí, él ajá, permite, igual que como viste en el sistema de laboratorio, que puedo tener varios analistas, estos también. también. Lo que se aconseja es que si son, sea como que hoy en día se maneja mucho lo que llaman unidades, ¿no? La unidad de ginecología y obstetricia, la unidad de pediatría. Entonces, lo ideal es que lo utilicen eh, todos los que sean de una misma especialidad. ¿Por qué? Porque el formato de historia va a ser común para ellos, ¿ok? Entonces, lo ideal es que sean de una misma unidad. Yo le había dicho, este mismo sistema nosotros lo tenemos instalado en varios países en clínicas veterinarias, porque es tan configurable que guardando la distancia entre el humano y el animal, mucho de lo que está aquí es muy común para el control de mascotas. Tal vez no veterinaria desde el punto de vista agropecuario, ganado, etcétera, pero lo tenemos aquí. En Panamá lo tenemos en Happy Pet, lo tenemos en Benji, en varias veterinarias, para que tengan también quien se alcance allí en mercados verticales. Ok, tenemos lo que son en la parte de los récipes. En los récipes nosotros podemos crear el récipe para el paciente, el medicamento que para que vaya a comprar, y esto se va adicionando a la lista. Podemos agregar tantos medicamentos sean necesarios como el paciente necesite. Lo vamos a ir agregando. Si necesitamos crear un nuevo medicamento, simplemente le damos a nuevo y creamos un nuevo medicamento ya en el Bademecum, o lo que es la guía farmacéutica que presenta aquí internamente el sistema. Bien, podemos revisar lo que son los recipes previos, simplemente buscando acá, le damos a procesar y nos muestra los recipes que tengamos previos para este paciente, o mostrar un rango de fecha de lo que se está presentando, ¿no? Esto es muy útil porque Ok, cuando el paciente viene, una de las cosas más decepcionantes para uno como paciente es que cuando llegue el médico ni siquiera sepa qué me viene él medicando. Pues entonces el médico llega rápidamente y me dice, ok, te voy a repetir lo último que te venimos tomando en los últimos 3 meses, pero te voy a cambiar la dosis o te voy a cambiar la concentración. Para eso es que se utiliza esa opción. ok. Exámenes de laboratorio, como ya lo habíamos configurado anteriormente, nosotros buscamos acá y vamos anexando los exámenes de laboratorio que sean necesarios que el cliente se practique. Aquí nos muestra un detalle, por ejemplo, de lo que es bioquímica, y nosotros podemos ir seleccionando los exámenes que el paciente se va a aplicar, si es todo o si es solo algunos que el médico necesita para poder llegar a un diagnóstico de ese paciente. ¿Ok? Exámenes radiológicos, también podemos ubicarlos. Damos a procesar y nos trae toda la descripción, de lo que son los exámenes de radiología. Pues igualmente podemos ir seleccionando todos o los que se requieran. Igualmente pasa con cardiología para crear un nuevo examen. Por ejemplo, para una evaluación preoperatoria se realiza un examen cardiovascular en espirometría. Se seleccionan las dos o simplemente una de ellas. Y los exámenes solicitados, que nos muestra la cantidad de exámenes que han sido solicitados por el médico. Podemos imprimir y ver los exámenes solicitados. Okay, nosotros podemos agregar lo que es una imagen a lo que la parte del paciente. Se puede agregar desde acá. Una vez que tengamos ya la consulta finalizada, nosotros podemos darle acá a imprimir y nos sale el informe de la consulta. En este punto, que ya son la parte de registro de cita, nosotros podemos acá ir anexando, ya que es el siguiente punto, lo aprovecho y lo tomo de acá, las citas asignadas por ese médico. Nosotros podemos ir procesando las citas y los pacientes para llevar un orden
de los pacientes que se irán a visualizar o que va a ver el médico durante ese día. Por ejemplo. Permiso, Richard. Iván. Siempre Ajá. está pendiente de las preguntas que van haciendo por el chat. Ah, El señor Emanuel pregunta, ejemplo, para una pequeña clínica de ginecólogo, a la hora de comprar una licencia, ¿se debe comprar a nombre de la clínica para que todos los ginecólogos utilicen el sistema o cada doctor debe tener su licencia por separado? Si todos van a utilizar el sistema dentro de la clínica y todos forman parte de la misma especialidad, basta con que compren una sola licencia. Desde el punto de vista de negocio, entre más licencias compren, mejor. Pero también deben recordar de que si yo soy ginecólogo y tú eres ginecólogo y utilizamos el mismo sistema, mis pacientes tú también los vas a poder ver. Si el médico requiere de que no, mis pacientes son míos y los tuyos son tuyos, lo recomendable es que cada uno tenga su licencia aparte, porque hay una sola base de datos de historias clínicas y es atendida por uno u otro médico. Así que hay que tener bien claro cómo va a ser ese levantamiento de información para que le den al médico lo que él necesita, ¿no? En función de la privacidad que él quiera tener o no. Si es una comunidad y entre todos nos repartimos los pacientes, con una licencia basta. Bueno, continuamos. Por acá nosotros podemos realizar lo que es el control de citas para llevar, digamos, un orden de los pacientes que se irán a ver ese día. Por ejemplo, podemos configurarle directamente su hora de asistencia, su historia, los pacientes que están por ver, que se han visto, y se realizar algún comentario sobre ese paciente. Por acá podemos nosotros, digamos, hacer un resumen de todos los pacientes que se van a ver durante ese día o durante ese rango de fecha. Por ejemplo, el médico quiere observar cuántos pacientes va a haber durante la semana y por acá él puede depurar o, digamos, colocar un rango para poder ver con detalles todos los pacientes que verá durante esa semana. Nosotros aquí podemos procesar lo que es la nueva cita para esta persona, le podemos asignar la cita o la fecha correspondiente, por ejemplo, hoy es 30. Le colocamos que se va a ver en la tarde. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya el paciente ya con su historia, el paciente que está por ver y el comentario que coloqué, atender con urgencia a las 2 de la tarde. Por acá podemos depurar y podemos ver que hoy atenderemos a un paciente o el médico atenderá a un paciente a esa hora de la tarde. Eso podemos imprimir el reporte del control de cita. Ok, tenemos acá la parte de documentos médicos, la historia, el paciente afectado, y aquí ya tenemos un detalle de por qué el paciente requiere lo que es ese reposo y el médico tratante. El detalle por medio de la presentación se cuenta que la señora identificada y se explica el motivo de por lo que tendrá el reposo. La emisión que tenemos acá, el número de documento, simplemente le damos a imprimir y de esta forma visualizamos la carta de reposo que puede ser entregada en su lugar de trabajo. Tenemos la parte de lo que son la emisión de órdenes médicas, eh, donde sírvase a atender, por decir, el hijo, el papá o esposo o esposa del cliente, del paciente afectado, colocamos, digamos, sírvase a la persona por ejemplo, como les acabo de explicar, su número de identificación y buscamos al paciente que será afectado. Por ejemplo,
le damos su número de identificación y podemos emitir la orden médica, por decirle, eh, hospitalización inmediata. De emergencia, una atención requerida de emergencia y resulta que es su hijo. ¿Okay? Y por acá, cuando tengamos lo que es el formato del documento, se imprime el comprobante de orden médica. Le damos a grabar, podemos grabar la información. ¿Okay? También podemos emitir lo que son la orden de la farmacia para el mismo paciente que hemos venido tratando durante todo el taller. Buscamos la farmacia, el médico, buscamos el medicamento que vamos a procesar y vamos adicionando a la lista. Esto es una especie de, digamos, de receta que realiza el médico y así con esta orden de farmacia nosotros la podemos, eh, una medida que la vamos alimentando, esto lo podemos presentar en la farmacia correspondiente para que el farmacéutico vea y nos despache los medicamentos que se irán a vender a ese cliente. Okay, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a la parte de los procesos y la creación básica del sistema de historias médicas? Ok, entonces pasamos a lo que son los informes. En este punto tenemos lo que son la lista de exámenes. Podemos reimprimir o imprimir ya los exámenes de laboratorio, reportes de laboratorio, exámenes radiológicos, exámenes cardiológicos. Visualizamos, tenemos lista de exámenes de laboratorio. Podemos procesar los diagnósticos ginecológico normal que se tratan en este taller. Podemos imprimir una lista de los medicamentos, seleccionando algún rango desde un medicamento hasta otro, o simplemente le damos a esta forma para que nos traiga todos los medicamentos que están registrados en el sistema mediante el Vademécum. También podemos observar lo que son la lista de médicos. Carolina Lisboa y Ángel Gutiérrez, que son los que están registrados aquí. Incluso podemos traer también una lista de pacientes. Nos trae todos los pacientes que están registrados en el sistema. Podemos reimprimir también lo que son los documentos médicos, alguna orden médica, alguna orden de farmacia. Por si el paciente ha extraviado, por decir, una orden médica que tenía que entregar, simplemente el médico la puede volver a reimprimir por acá. Podemos ver también la lista de farmacias registradas en el sistema, en este caso hay dos. Y la lista de empresas, sean por comercial, seguro o todas las empresas que están registradas. Okay, llegamos a la parte de la configuración o al módulo de configuración, okay, donde se nos permite configurar, digamos, los datos generales del sistema. Le damos la dirección, donde está ubicado el consultorio, teléfono, algún número de contacto que tengan. Podemos aplicar los consecutivos. Aquí de esta forma se configuran los consecutivos de récipe, de orden médica, de farmacia. Todo se gestiona acá, las denominaciones. Nosotros podemos configurar, como decía
anteriormente, señor Nogar, el sistema es configurable y se puede, por ejemplo, en este caso, si ha vendido a parte veterinaria, y de esta forma acá nosotros podemos ir configurando con respecto, digamos, llevando el sistema más a la parte animal que a la parte humana. Podemos hacer todo desde acá, desde las denominaciones. Aquí podemos configurar los usuarios que utilizarán o que darán uso al sistema. ¿Verdad? Damos aquí lo que son, digamos, adicionar información, modificar información. Igualmente como hemos venido haciendo, como en el laboratorio y como son en todos los sistemas premium, que se le dan todos los permisos o los permisos que se requieran para procesar la información. Igual que en la parte de laboratorio de administrativo, también podemos editar lo que son la parte de formatos de impresión, podemos editarlo desde este módulo. Y por último, actualización de estructura, que cada vez, como ya dije anteriormente, cada vez que se realiza una actualización o sale una actualización del sistema y se migra hasta ella, hasta la nueva versión, se recomienda y es obligatorio realizar una actualización de estructuras de datos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al sistema de historias médicas?